Entonces vamos a ver un par de conceptos básicos sobre el catabolismo, que después vamos a tener que profundizar. ¿Qué era el catabolismo? El catabolismo era la degradación de moléculas. ¿Sí? De biomoléculas. ¿Sí? Teníamos que degradar a las moléculas. ¿Sí? ¿Y cuál era el objetivo de degradar las moléculas? Bueno, podría ser varios. Puede ser obtener energía, podría ser evitar su acumulación, o cuando las moléculas envejecen hay que degradarlas, ¿sí? Porque hay un continuo reciclaje de las moléculas. Pero básicamente nosotros nos vamos a concentrar ahora en la degradación de las moléculas para obtener energía, ¿sí? Entonces, ¿por qué degradábamos las moléculas? ¿Sí? Bueno, es un poco circular. ¿Se acuerdan que teníamos el anabolismo, que era la síntesis de moléculas? ¿Sí? Era lo opuesto al catabolismo. ¿Por qué sintetizábamos moléculas? Bueno, partíamos siempre de átomos o moléculas sencillas y formábamos, ¿se acuerdan? Con reacciones que podían ser endergónicas, obteníamos moléculas más complejas. Y estas moléculas más complejas, habíamos visto que la energía de estas moléculas se almacenaba en los enlaces, ¿sí? La energía que habíamos capturado, ¿sí? Porque era una reacción endergónica, quedaba almacenada en parte, porque parte se perdía como calor, quedaba almacenada en los enlaces, ¿sí? Entonces, esta era una reacción de tipo endergónica. ¿De acuerdo? Cuando un ser vivo necesita energía, ¿sí? Vamos a recurrir al catabolismo, por ejemplo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, la molécula que antes sintetizamos y cuya energía está almacenada ¿dónde? En los enlaces químicos, y los enlaces químicos ya vamos a ver que están formados por electrones, entonces la energía está almacenada en los enlaces. Si yo necesito energía ya inmediatamente, ¿sí? Lo que voy a hacer es romper, ¿sí? Voy a romper estos enlaces, y cuando rompo los enlaces, ¿sí? Se libera la energía que un ser vivo, después de una serie de pasos, va a poder utilizar, ¿de acuerdo? Y los constituyentes quedan liberados. Entonces, los procesos catabólicos, los procesos de degradación, tienen como fin último, ¿sí? Al menos los que están relacionados con la energía, degradar las moléculas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esta era una molécula compleja, para llevarlas a, ¿qué? A moléculas simples o sencillas. Y en esos pasos, ¿sí? En los pasos de degradación, liberar energía. Ese es el objetivo, digamos, básico del catabolismo. Como les dije, hay otros, ¿no? Las moléculas envejecidas hay que degradarlas, hay que impedir que haya un exceso de moléculas porque pueden llegar a ser tóxicas, ¿sí? O pueden estar mal formadas las proteínas y hay que degradarlas, o los ácidos grasos pueden también tener efectos tóxicos si son multiplicados sin control. Entonces, hay múltiples razones para degradar, pero nos estamos concentrando en la función energética. Degradamos las moléculas complejas para liberar la energía que estaban en sus enlaces, en sus electrones, para obtener energía. Ahora, eso ya lo habíamos visto. Resulta ser que el catabolismo se puede dividir en dos formas básicas. ¿Sí? Existe un catabolismo anaeróbico
¿sí? Un catabolismo anaeróbico, ¿qué quiere decir? Anaeróbico quiere decir que ocurre en presencia o en ausencia de oxígeno. ¿Qué les parece? En ausencia de oxígeno. Entonces, el catabolismo anaeróbico no va a necesitar oxígeno. Y va a haber un catabolismo aeróbico. ¿Sí? Un catabolismo que va a necesitar oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, los procesos de degradación, los procesos degradativos, algunos, ¿sí?, son anaeróbicos, no necesitan oxígeno. Y otros necesitan oxígeno. ¿Sí? ¿Cuáles son los procesos anaeróbicos? Básicamente, ¿sí?, el proceso anaeróbico por excelencia es el que denominamos fermentación, donde el oxígeno detiene la fermentación, ¿sí? Siempre que hablemos de que algo detiene, es decir, vamos a hacer, por ejemplo, oxígeno y vamos a ponerle una especie de freno, una raya. Entonces, el oxígeno es como un veneno para la fermentación, ¿no? Obviamente el oxígeno en estado gaseoso, ¿no? La molécula. El oxígeno impide la fermentación, ¿sí? El oxígeno detiene la fermentación. Por ejemplo, nosotros cuando queremos fermentar una masa para hacer pizzas y usamos levaduras, la tapamos para que no tenga contacto con el aire y el oxígeno que está en el aire. ¿Por qué? Porque se va a llevar a cabo un proceso fermentativo. Lo mismo con muchos tipos de fermentación. Cuando necesitamos hacer la fermentación, vamos a reducir la cantidad de oxígeno que tiene en ese momento el fermentador, el tanque de fermentación o lo que sea que estemos fermentando para que la fermentación sea más efectiva. Entonces, la fermentación es un proceso catabólico, o sea, un proceso degradativo anaeróbico, ¿sí? Y el proceso aeróbico por excelencia que vamos a ver nosotros, ¿sí?, es la respiración aeróbica. Entonces, ¿sí?, al menos lo que vamos a ver nosotros, ¿sí?, son estos dos grandes procesos, ¿sí? Uno anaeróbico, la fermentación. Otro aeróbico, la respiración aeróbica o respiración celular, también podemos decirlo, ¿cierto? Pero este ya es más general el concepto. Si bien nosotros no lo vemos, existe también una respiración, ¿sí?, anaeróbica. Ojo con eso, ¿sí? Existe una respiración anaeróbica que la hacen ciertos tipos de bacterias, pero nosotros no la vamos a ver. La fermentación, entonces, es un proceso diferente de la respiración aeróbica, ¿de acuerdo? Al menos en los animales, ¿sí?, los animales hacen, prácticamente la inmensa mayoría, hacen respiración aeróbica. Recientemente se descubrió unos animalitos en los lechos marinos, ¿sí?, que carece de mitocondrias y que obviamente no puede hacer respiración aeróbica. Porque, bueno, aclaremos eso. La fermentación. La fermentación es un proceso que ocurre siempre en el citosol, ¿sí?, o citoplasma, o citoplasma por ahora, porque todavía no aclaramos bien qué es el citosol o citoplasma. La fermentación siempre ocurre, ¿sí?, en el citoplasma de la célula. En cambio, la respiración aeróbica, ¿sí?, consta, ¿sí?, de dos grandes pasos. Un primer paso que sería por ejemplo, hablando de la glucosa, ¿no?, de la glucólisis, y luego, ¿sí?, la respiración aeróbica propiamente dicha que ocurre en la mitocondria. Entonces, ¿sí?, los pasos principales de la respiración aeróbica ocurren en la mitocondria. ¿Sí? Entonces, en la mitocondria la respiración
aeróbica. En la mitocondria la respiración aeróbica, que es, digamos, lo más pesado. Si bien es cierto que hay un primer paso inicialmente, que es la glucólisis, que lo vamos a ver nosotros, glucólisis, ¿sí? Degradación, ruptura de la glucosa. Siempre lisis quiere decir degradación, ruptura. Glucólisis, degradación de la glucosa. Entonces la glucólisis, ¿sí? Es un proceso que ocurre en el citosol, en el citoplasma. ¿De acuerdo? Entonces el primer paso sería la glucólisis y el segundo paso, la respiración aeróbica que ocurre en la mitocondria. Entonces, ese sería digamos, gran división en cuanto al catabolismo. El catabolismo anaeróbico, la fermentación, que es lo que vamos a ver nosotros. El catabolismo aeróbico, la respiración aeróbica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos procesos? ¿Por qué existe esa gran diferencia entre estos dos procesos? La diferencia principal es el rendimiento energético. Una cosa es la fermentación y otra cosa muy diferente es la respiración aeróbica en cuanto, ¿sí?, en cuanto a la cantidad de energía que se obtiene. ¿Sí? ¿Y por qué se obtiene, digamos, por qué hay tanta diferencia en la energía que se obtiene? La diferencia es básicamente esa. La fermentación es un proceso anaeróbico, como dijimos antes. Es decir, es un proceso que ocurre en ausencia de oxígeno. No tiene que haber oxígeno, porque el oxígeno es veneno para la fermentación. En cambio, la respiración aeróbica, obviamente, es un proceso aeróbico. Un proceso aeróbico. Y, obviamente, necesita sí o sí de oxígeno. Sin oxígeno no hay respiración aeróbica. El proceso se detiene. Entonces, la gran diferencia es que con la fermentación se obtiene, ¿sí?, una cierta cantidad de energía. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver que la energía está, digamos, almacenada en los enlaces químicos, ¿sí? Eso ya se acuerdan que lo vimos. Y la molécula, digamos, que se usa como moneda energética, es el ATP. Entonces la energía va a estar en en los enlaces químicos. Entonces la energía, ¿dónde está? La energía está concentrada en enlaces químicos. ¿De qué moléculas? Las llamadas monedas energéticas. ¿Sí? Y la principal moneda energética de la que vamos a hablar todo el tiempo es el ATP. ¿Sí? Entonces, la fermentación, un proceso anaeróbico, permite la ganancia de una cierta cantidad de energía. Esa energía es el ATP en definitiva, ¿sí? El adenosín trifosfato, o ATP, como quieran decirlo, ATP o ATP. ¿Sí? Entonces, la energía está en este ATP, que es ¿qué cosa? Es una moneda energética. ¿Qué quiere decir que es una moneda energética? Quiere decir que es algo que yo puedo utilizar rápidamente para obtener energía inmediatamente, ¿sí? El ATP es una forma de energía inmediata. Necesito energía ya, ahora, para la contracción muscular, ¿sí? Es decir, por ejemplo, estoy jugando al tenis, o corriendo, o jugando al fútbol, o lo que fuera, ¿sí? Lo que yo necesito es energía para correr, o para dar un golpe, o para lo que fuera, o para las bombas de sodio, potasio,
Para lo que fuera necesito ya energía, esa energía proviene del ATP. Por eso moneda energética, porque nosotros los intercambios económicos, y rápidamente, al menos en el pasado, antes de la invención de dinero electrónico y todo eso, necesitábamos monedas o papel moneda, es decir, yo intercambiaba, ¿sí?, una moneda por un producto, que yo compro, no sé, una lapicera, bueno, necesito dar, que yo, 10 pesos, no sé, ¿de acuerdo? Y me dan, acá es algo similar, ¿sí? El ATP, ¿sí? Vamos a ver que en la molécula ATP se rompe en dos pedazos, ¿sí? La molécula ATP se rompe y en ese instante se libera energía, energía que pueden utilizar los seres vivos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la molécula combustible? Que la moneda energética yo necesito un solo paso y ese paso es muy rápido, ¿sí? Y es muy, digamos, exergónico en determinada. Ya vamos a ver qué quiere decir eso, ¿sí? Es muy energético. El ATP entonces se rompe y libera energía, ¿eh? Y este proceso es rápido. En cambio, con la molécula combustible, ¿sí?, yo si necesito salir corriendo ya o necesito hacer contracción muscular ya, la molécula combustible primero tengo que hacer un primer paso que ingrese a la célula, tengo que empezar a cargar la energía, luego empezar a romperla, y bueno, ¿sí? Son, por ejemplo, para la glucólisis son 11 pasos solamente, y para la respiración aeróbica son muchos más. Entonces la molécula combustible, yo necesito toda una serie de pasos que llevan tiempo hasta poder obtener el ATP. Entonces la molécula combustible es la molécula que yo voy a degradar para poder obtener ATP. La fermentación, ¿sí?, ¿qué es lo que me permite? ¿Cuánta energía gano yo con la fermentación? Degradando las moléculas combustibles. Gano 2 ATPs. Esa es la ganancia energética de la fermentación. Recuerden que es un proceso que va a ocurrir ¿dónde también? La fermentación es un proceso que ocurre en el citoplasma, ¿no? En el citosol. La respiración aeróbica, en cambio, ¿sí?, tiene dos pasos, ¿sí? Uno ocurre en el citosol, que es la glucólisis, y otro es la respiración aeróbica propiamente dicha, que, ¿sí? Quise decir, uno es la glucólisis, que ocurre en el citosol, ¿sí? La glucólisis ocurre en el citosol, y la respiración aeróbica sería el segundo paso y ocurre en la mitocondria. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo de la respiración aeróbica es el mismo, obtener energía a partir de la degradación de moléculas combustibles, ¿sí? Es decir, también quiero obtener monedas energéticas. Ese es el objetivo de la respiración aeróbica, obtener monedas energéticas. ¿Y cuál es nuestra moneda energética principal? El ATP. ¿De acuerdo? La respiración aeróbica, entonces, quiero obtener ATP. Y la diferencia es que en vez de obtener 2 ATPs, se obtienen muchos más. Se obtienen 38 ATPs. ¿Sí? Utilizando la misma molécula combustible. Ahí está la cuestión, ¿sí? ¿De acuerdo? Si yo uso como molécula combustible, es decir, la molécula que voy a degradar, utilizo glucosa como molécula combustible y hago fermentación, entonces la ganancia es de 2 ATPs. En cambio, si yo uso glucosa como molécula combustible, ¿sí?, o sea, la misma molécula, pero hago respiración aeróbica, la ganancia de ATPs va a ser 38 ATPs. ¿Sí? Va a ser mucho mayor la diferencia. ¿De acuerdo? Piensen que esto es un 5% de lo que más o menos
serían estos 38 ATPs. ¿Sí? Obtengo 95% más de energía. ¿Sí? Estos son 2 ATPs y estos son 38 ATPs. Bueno, en cuanto a porcentaje, si lo compararíamos es mucho más, pero bueno, esto es un 5% de esto, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, la gran diferencia, ¿sí?, es que un proceso, entonces, la fermentación es anaeróbico, no usa oxígeno, ¿sí? El objetivo es obtener monedas energéticas y se obtienen solamente 2 ATP de energía con la fermentación. Esta es la ganancia. Ganancia. La ganancia neta, vamos a poner. ¿Sí? Y acá también la ganancia neta es de 38 ATPs. Ya vamos a ver por qué ponemos netos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, simplifiquemos esto y expliquemos algo más. Entonces, ¿sí?, la fermentación. ¿Por qué obtiene? ¿Sí? Entonces, la fermentación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una molécula combustible. Una molécula combustible, es decir, una molécula que vamos a degradar. ¿Cuál es la molécula combustible? La glucosa. Esta es la molécula que vamos a degradar para obtener energía. La respiración aeróbica. ¿Sí? De nuevo, ¿cuál es la molécula combustible que se utiliza en la respiración aeróbica? La glucosa. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La fermentación ocurre sin oxígeno. ¿Sí? Ya vamos a ver que eso limita la cantidad de energía que se puede obtener. En cambio, la respiración aeróbica ocurre con oxígeno. ¿Sí? Algunos seres vivos pueden hacer solamente fermentación, ¿sí?, porque no toleran el oxígeno. Los animales, en general, solamente pueden hacer respiración aeróbica, salvo, como les dije, un animalito recientemente descubierto. ¿Sí? Entonces, la respiración aeróbica necesita de oxígeno. Entonces, para ambos, la molécula combustible en este ejemplo, ¿sí?, es el mismo. Entonces, pensemos que esta es la molécula combustible, en un esquemita muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, la fermentación, proceso sin oxígeno, ¿dónde ocurre? La fermentación dijimos que ocurre en el citosol, en el citoplasma. La respiración aeróbica, en cambio, dijimos que era un proceso que ocurría en 2 etapas. Una primera etapa, ¿sí?, en el citosol, que se llama glucólisis. Y una segunda etapa, que es la respiración aeróbica propiamente dicha, que ocurre en la mitocondria. Entonces, empecemos con la fermentación. La fermentación es un proceso, ¿sí?, que lo que va a hacer es romper la glucosa en básicamente 2 fragmentos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y va a detenerse ahí, ¿sí? Estos 2 fragmentos, luego se les realiza un paso extra final, ¿sí?, cuyas, digamos, todo esto lo vamos a ver luego con mayor profundidad, pero básicamente a la molécula de glucosa, ¿qué ocurre? Se la rompe, ¿sí?, se la degrada y se obtiene una mínima cantidad de energía. ¿Sí? Esa cantidad de energía que se obtiene son en definitiva los 2 ATPs de los que yo les había hablado. ¿De acuerdo? Pero la mayor parte de la energía todavía sigue ¿dónde? En la molécula, ¿sí?, que el organismo que está haciendo fermentación no puede seguir degradando. ¿De acuerdo? La fermentación termina ahí. ¿Sí? Son una serie de pasos donde la molécula de glucosa es degradada,
pero luego el proceso no puede continuar, ¿sí? Se detiene. Y la mayor parte de la energía todavía queda ¿dónde? En el producto final de la fermentación. Entonces la mayor parte de la energía todavía está aquí, en el producto final de la fermentación. Es decir, que la fermentación me produce, ¿sí?, un desecho, un producto final todavía muy rico en energía, como puede ser el ácido láctico en la fermentación láctica o el etanol en la fermentación alcohólica. ¿Sí? Entonces, la fermentación, ¿qué es? Después de todo, es una degradación incompleta. ¿Queda claro? Es una degradación incompleta. Porque la degradación no puede continuar más allá. Entonces la energía todavía, se obtiene algo de energía, pero mínimo, y lo suficiente para que la célula, bueno, pueda seguir obtener un tipo de estructura, una forma de vida. Entonces, por ejemplo, la fibra muscular, la célula muscular, cuando no tiene oxígeno, se puede ver obligada a hacer fermentación y algo de energía va a obtener, sin oxígeno. Pero esa es la cuestión, ¿no? La ganancia de energía es muy poca, el proceso se realiza sin energía y es una degradación parcial, no es una degradación total. En cambio, en la respiración aeróbica, ¿sí?, la molécula de glucosa, ¿qué ocurre? Esta es la molécula de glucosa. Entonces, esta es la glucosa. Entonces, en el primer paso, que va a ser la glucólisis, que ocurre en el citosol, ¿sí?, esta glucosa es degradada. Y algo de energía se obtiene. ¿Sí? ¿De acuerdo? Este sería en el primer, en la glucólisis. Y luego, ya dentro de ¿dónde? Ya dentro de la mitocondria, ¿sí? Más adelante vamos a ver cómo es bien la mitocondria, lo pueden ver en otro de los videos, ¿sí? En la mitocondria, ¿sí?, esta va a ser la mitocondria, entonces el segundo paso va a ocurrir en la mitocondria. ¿Sí? ¿Qué paso? La respiración aeróbica propiamente dicha. ¿Sí? Tenemos estos dos procesos. ¿Sí? Entonces, en el primer paso rompemos la glucosa. ¿Sí? Eso se lo llama glucólisis. Se obtiene algo de energía, 2 ATPs exactamente netos. ¿Sí? Y esta molécula que ya empezó a ser degradada, que degradamos la glucosa, va a entrar a la mitocondria y ahí sí la vamos a terminar de degradar, ¿sí?, en un proceso que se llama, después lo vamos a ver, entrada al ciclo de Krebs y ciclo de Krebs. Entonces, la glucosa es degradada completamente en la mitocondria. Algo que va a permitir, ¿sí?, la ganancia, ya vamos a ver cómo, la síntesis de grandes cantidades de ATP, ¿sí? Entonces la mitocondria va a fabricar grandes cantidades de ATP. ¿Cuánto? Bueno, ¿sí?, si yo les dije que la respiración aeróbica en total ganábamos 38 ATPs y ya ganamos 2, quiere decir que en la mitocondria vamos a ganar en total 36 ATPs. ¿Sí? Para que en total sean 38, ¿no? Estos dos de la glucólisis y los 36 que se obtienen en la mitocondria o por procesos relacionados con la mitocondria. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la gran diferencia. Vamos a ponerlo en una forma más sencilla y más visual, ¿sí?, para que les quede más claro todavía. Entonces, en la fermentación, ¿cuál es la idea? La fermentación es un proceso que ocurre en el citosol de las células,
en el citoplasma y es un proceso que tiene que ocurrir en ausencia de oxígeno. ¿Y cuál es la idea? La molécula combustible es degradada ¿sí? No importa cuál sea la molécula combustible, el ejemplo que vamos a ver nosotros es la glucosa, ¿sí? Y el proceso continúa, pero la degradación no sigue avanzando, ¿de acuerdo? Entonces la ganancia de ATP, la ganancia de energía, son solamente 2 ATP. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la energía queda acá todavía, en el producto final. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Es una degradación incompleta la fermentación. En cambio, en la respiración aeróbica, ¿sí? ¿Dónde ocurre? Tiene un primer paso, ¿sí? Que ocurre en el citosol. ¿Cuál es ese primer paso? La glucólisis, es decir, la degradación de la glucosa. El segundo paso, ¿sí? Ocurre en la mitocondria y es la respiración aeróbica propiamente dicha, ¿sí? ¿Y cuál es la idea acá? La idea es que yo tengo la misma molécula combustible, la voy a degradar en la glucólisis, ¿sí? En ese primer paso. Entonces la rompo en dos. Algo muy similar o prácticamente idéntico a lo que ocurre en la fermentación. Pero luego, ¿sí? En la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria, esta molécula va a seguir siendo degradada, ¿sí? ¿De acuerdo? La degradación, ¿sí? Continúa en la mitocondria. Recuerden que de esta línea apuntada para abajo, acá es el citosol, o sea que ocurre glucólisis, y acá estamos ya en la mitocondria, o sea que lo que ocurre es la respiración aeróbica, ¿sí? Entonces, esta molécula va a ingresar a la mitocondria y va a ser degradada, ¿sí? Completamente, ¿sí? En la mitocondria la glucosa siempre y cuando, obviamente, recuerden, la mitocondria para poder funcionar y para poder hacer la respiración aeróbica vamos a necesitar de oxígeno, ¿sí? La respiración aeróbica es oxígeno dependiente, ¿sí? Entonces la mitocondria siempre y cuando reciba oxígeno va a degradar completamente la molécula de glucosa. Para que se den una idea, la glucosa es una molécula de 6 carbonos, ¿sí? Ya saben, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces la glucosa tiene 6 carbonos. Y al final del proceso, ¿sí? Cada carbono va a quedar en una molécula diferente, que es el dióxido de carbono, una molécula gaseosa. ¿De acuerdo? Entonces, y la diferencia en cuanto al ATP ganado va a ser enorme. 2 ATPs más los 36 que se ganan en la mitocondria. Entonces, en total, la respiración aeróbica, el total, ¿sí? El total de la ganancia energética en la respiración aeróbica van a ser de 38 ATPs. ¿Contra qué? Contra la fermentación, donde el total van a ser solamente 2 ATPs. Espero que todo esto les sirva como una introducción para luego seguir avanzando y profundizando en estos temas.